Salom. Soy Yehuda ben Shlomo al-Bilbilí, y os hablo desde el eco de los siglos, desde mi refugio en la cueva de la paprotá. Hay palabras que son más que palabras. Son títulos, son coronas. En nuestra tradición, una de las más altas es ciudad y madre en Israel. Nació en la Biblia cuando una mujer sabia defendió su ciudad, Abel Bet Maacá, llamándola así para salvarla de la destrucción. ¿Por qué quieres destruir una ciudad y madre en Israel? ¿Por qué has de devorar la heredad del Señor?, gritó la mujer sabia. Era una metrópolis, un refugio, una madre que protegía a sus hijos. Y siglos después la profetisa Débora proclamó: «Hasta que yo, Débora, me levanté como una madre en Israel». Con el tiempo nuestros sabios reservaron este honor para aquellas comunidades de la diáspora que se convirtieron en faros de sabiduría y fe. A lo largo de los siglos, pocas ciudades merecieron tal distinción. Pero, ¿cómo sabemos que Calatayud recibió este honor en la Edad Media? ¿Quién le otorgó tal título? Para descubrirlo debemos viajar con la memoria, cruzar el mar hasta el exilio en Argel y escuchar la voz de un sabio que nunca olvidó la tierra que dejó atrás. Estamos en Argel a principios del siglo XV. El rabino Simón ben Zema Durán, un gigante de la ley judía que huyó de la furia de 1391, está escribiendo una de sus responsa, una consulta legal sobre la validez de los sueños. Y para ilustrar su argumento, su memoria vuela de vuelta a Aragón, a un día, a una conversación. Y en cuanto a la duda sobre si una excomunión soñada requiere dispensa, recuerdo un caso que viví personalmente. Sucedió cuando aún moraba en Aragón, en casa de mi suegro, el gran rabino Yonah. Implicaba a un hombre notable, un sabio y médico de una comunidad ilustre, recordaba Simón Durán. Me refiero a don Todros Indoguber, un hombre de la comunidad de Calatayud que es ciudad y madre en Israel. Él era además discípulo de nuestro maestro, el venerable Isaac Perfet, de bendita memoria. Ahí está. Escrito en el Tasbet. No es una leyenda, es un documento. Un sabio en el exilio, recordando la grandeza de la judería que conoció, le otorga a Calatayud el título más alto. Y lo hace al contar esta historia. Imaginemos la escena. El rabino Yonah, suegro de Durán, se acerca a don Todros, el médico de Calatayud, con el rostro preocupado. «Don Todros, amigo mío, anoche tuve un sueño que me inquieta. Soñé que te decía, fija tiempos para el estudio de la Torá, pues si no lo haces, te excomulgaré, punto». «Mi señor, ¿eso habéis soñado? ¡Por el cielo! Vuestras palabras, incluso en sueños, tienen un peso inmenso. Os lo ruego, mi señor, dispénsame de esa carga. Reunid a 10 hombres y liberadme de esta excomunión». No es necesario, don Todros, de verdad. Primero, porque el sueño fue mío o no tuyo. Segundo, porque incluso en mi sueño no te excomulgué. Solo te advertí que lo haría si no cumplías. No hay atadura que soltar. Lo sé, mi señor, y agradezco vuestra sabiduría. Pero mi alma no hallará sosiego. La sola sombra de una excomunión, por onírica que sea, es una carga demasiado pesada. Por precaución, por respeto a vos y a los decretos del cielo, os suplico que lo hagáis. Don Todros insistió. Tal era la piedad y el temor reverencial de los notables de Calatayud. Y así nos cuenta Durán, se reunieron en la casa de estudio Rabí Yonah, su hijo Rabí Selomó, el sabio Mosé Gabay, un joven Simón Durán y otros compañeros hasta formar un minyan. «Padre, si don Todros así lo desea, cumplamos con el ritual. Su alma necesita esta paz», dijo Rabí Selomó. La precaución en asuntos del alma nunca es excesiva. «Procedamos», añadió Mosé Gabay. Y allí formalmente le otorgaron la dispensa que su alma necesitaba. Este título de ciudad madre no se apoyaba solo en la piedad de sus hombres. Se construía sobre cimientos sólidos, una red de instituciones que asombraba a propios y extraños. Los historiadores han contado hasta 10 centros de culto y estudio en nuestra judería, 3 sinagogas mayores, 3 madrazas o escuelas talmúdicas y 4 oratorios más pequeños. La comunidad crecía tanto que a finales del siglo XIV todas esas sinagogas no eran suficientes. Se planeaba ya construir una 9ª para los que vivían más lejos. Era tal el prestigio de Calatayud que atraía a los más grandes. Escuchemos por un momento los pensamientos del propio Isaac Perfet, el maestro de don Todros, el gigante de la Torá en Sefarad, en los años previos a su exilio. Imaginémoslo en Valencia, sopesando su futuro. Me llegan noticias de Aragón, de la aljama de Calatayud.
Me escriben sus sabios, hombres de la talla de los Constant, de los Indoguber, me hablan de sus sinagogas, de sus casas de estudio llenas de jóvenes sedientos de conocimiento. Dicen que allí la vida judía florece con una fuerza que en otros lugares empieza a marchitar. Me planteo dejar mi puesto y marchar allí. Una comunidad tan viva, tan grande en sabiduría. Quizás allí, en esa ciudad madre, mi servicio sería más necesario. Isaac Perfett nunca llegó a mudarse. La historia tenía otros planes para él, pero el solo hecho de que lo considerara, de que viera en Calatayud un destino digno de su talla, nos dice todo lo que necesitamos saber. Pero Calatayud no fue la única en recibir este honor a lo largo de la historia. Permitidme que os cuente de otras ciudades que también fueron llamadas Madre en Israel, para que comprendáis la magnitud del reconocimiento otorgado a nuestra aljama. En Toledo, el hijo del Rosh Rabbi Yehuda ben Asher la definió como ciudad y madre en Israel. No era un título retórico. Toledo es ciudad y madre en Israel, sede de rabinos, escuelas y tribunales que irradian autoridad sobre toda Sefarad, proclamó. Tras la expulsión de 1492, miles de sefardíes encontraron refugio en Salónica. Los rabinos de la ciudad la llamaron también ciudad y madre en Israel. Salónica es nuestra nueva Jerusalén de los Balcanes, ciudad y madre en Israel, donde Sefarad encuentra un segundo hogar, declararon esperanzados. La capital otomana, Constantinopla, también mereció el título. En la responsa de los rabinos del imperio aparece como ciudad madre en Israel. En Constantinopla, entre imprentas hebreas y consejos rabínicos, ciudad y madre en Israel, Sefarad encuentra su metrópolis, escribieron. En Italia, la comunidad de Venecia fue llamada de igual modo. El gueto, aunque cerrado por murallas, era en realidad un laboratorio de pensamiento y edición hebrea. Venecia, ciudad y madre en Israel, donde el gueto se convierte en centro espiritual y cultural de primer orden, afirmó Azaria Figo. Y en el norte de África, Orán también recibió este honor. Los sefardíes exiliados la convirtieron en un nuevo faro de sabiduría. En Orán, ciudad y madre en Israel, mantenemos viva la llama de Sefarad en tierras africanas, declararon nostálgicos. El propio Isaac Perfett, ya instalado en Argel, se refirió a su ciudad adoptiva con la misma expresión, una ciudad y madre en Israel. Argel se ha convertido en ciudad y madre en Israel, refugio de los exiliados de la península, nuevo centro de vida judía bajo mi guía, escribió desde el exilio. De Toledo a Calatayud, de Argel a Salónica, de Constantinopla a Venecia, de Orán a otras metrópolis. A lo largo de los siglos, los rabinos reservaron una misma expresión para comunidades muy distintas, ciudad y madre en Israel. Era su forma de decir que allí latía el corazón del pueblo judío, que esas ciudades no eran simples lugares en el mapa, sino madres que nutrían con su sabiduría y su fe a generaciones enteras. Calatayud era una metrópolis de la fe en la Edad Media. Una madre que, como la Débora de la Biblia, se había levantado en Israel para guiar, para enseñar y para proteger a sus hijos. Su luz fue tan intensa que ni siquiera el exilio pudo apagarla, brillaba en la memoria de sabios como Simón Durán, que desde la otra orilla del mar recordaba y escribía su nombre con el más profundo de los respetos. Calatayud, ciudad y madre en Israel en la Edad Media. Narrador, Rabbi Yehu, Yehuda ben Shlomo al-Bilbili. Dirección y producción, Javier Bona. Salom.